Mi nombre es Javier Ponce, como han podido leer un poquito de ahí. Yo actualmente soy el chef ejecutivo del Bankers Club, es un club privado en Guayaquil, y el objetivo de esta charla es transmitir un poco de lo que es la cocina, de lo que es la verdadera cocina y lo que es estudiar esta maravillosa carrera y pues voy a pasarles un pequeño video introductorio de algo que estamos haciendo aquí en el club, la nueva carta que se llama 31, porque estamos en el piso 31 del edificio La Previsora. Entonces les voy a compartir para que vean. Javier Ponce te envolverá con su nuevo menú, el 31. Vibra con las texturas. Saborea la armonía. Disfruta las recomendaciones del chef. Solo en Bankers Club. Bueno, como han visto es algo introductorio y les voy a contar un poco sobre mi experiencia. Yo cuando tenía 18 años, yo me gradué del colegio, pero me gradué de un colegio agrícola. Yo quería ser ingeniero agrónomo. No pude ingresar a la universidad porque no estuve a tiempo, no me había preparado, entonces decidí que ese periodo iba a hacer algo productivo de cierta forma, entonces me fui a Estados Unidos y encontré un trabajo en un restaurante peruano, no de cocinero, pero de mesero. Entonces era algo tan, probar algo diferente, una comida tan espectacular que hacían en ese restaurante me cambió y me abrió la mente, o sea, totalmente. Yo decidí trabajar por un tiempo ahí. Quería entrar en cocina, pero era un poco complicado porque no tenía experiencia. Y ahí cambió mi visión. Ahí dije, no, ya no quiero ser ingeniero agrónomo, ahora quiero estudiar cocina. No solamente por la comida, que era espectacular, sino porque el dueño de este restaurante tenía 3 negocios más. Y los fines de semana la gente hacía cola para entrar. Entonces yo dije, no, pues aquí me pongo un restaurante de estos y me forro en plata. Fue la primera visión que tuve. Sin embargo, después ya cuando regresé al Ecuador y pude estudiar en la universidad, ya vi la gastronomía como algo más que solamente un negocio, sino ya lo vi como un arte, como una forma de vida, como una expresión de no solo artística, sino de lo que uno es como ser humano. Entonces ahí empecé a investigar sobre quién es el mejor chef, los mejores restaurantes, también, aparte de las clases que recibí en la universidad, a nutrirme, a comprar libros, a ver cosas en internet. Y ahí después de eso nació el sueño de ir a estudiar en Francia. Entonces, bueno, quería estudiar fuera del país. Entonces, durante 2 años busqué institutos en todo el mundo, en Inglaterra, en Irlanda, en Francia, en España, en Alemania, en Estados Unidos, en México. Envié un centenar de emails a todos, la mayoría me respondió. Y después de eso, durante 2 años evalué cuál era el mejor lugar donde debería ir. Y ahí es que tomé la decisión de ir a estudiar en Francia. Entonces dije, no, yo quiero ir a estudiar en Francia, en esta escuela de aquí, que se llama, justamente donde yo hice mi diploma de cocina francesa, se llama Escuela Ferrandi, una de las mejores de Europa. Entonces ya estaba decidido dónde iba a ir. Ahora faltaba la parte quizás limitante en muchos casos cuando uno es joven, cuando uno es estudiante, es el dinero. Entonces para esto yo ya trabajaba en algunos lugares, ya había trabajado en algunos lugares, ya tenía un poquito de experiencia, tenía un poquito de ahorros también y apliqué al préstamo del IESE. Eso fue hace 11 años.
obtuve el préstamo, la mayor cantidad, ¿ya? Y a través de eso pude solventar el pago del fee de la escuela, y aparte el solventar vivir en París, que es, créanme, es bastante caro estudiar en Europa, no tanto por los institutos, sino por la vida, ¿ya? Y vivir en París, una de las 10 ciudades más caras en su momento, pues era bastante complejo. Pero ya lo había logrado, ya había llegado a París, ya estaba ahí. Entonces estuve en la escuela Ferrandi, que es una de las mejores del mundo, como les decía, y con decirles que tiene como 25 cocinas, tiene los mejores chefs de París, tiene convenios con muchos restaurantes. Entonces cuando uno termina ya de estudiar, puede ir a hacer prácticas en muchos restaurantes con estrellas Michelin, no solamente en París, sino alrededor de Francia. Y eso es un plus que ellos tienen. Entonces, después de eso, yo pasé más de un año en Francia, regresé al Ecuador y me empecé a transmitir lo que yo había aprendido, y fui profesor de la UTE por 2 años y medio más o menos. Después de eso regresé, vine acá a Guayaquil, que ya tengo casi 8 años, como subchef del Hotel Wyndham Guayaquil, que queda en Puerto Santana, para los que conocen. Y al año y medio más o menos, el chef que estaba en ese momento le salió una mejor oportunidad. Y me dan a mí el chance de poder quedarme. Entonces fue un proceso bastante complejo, pero al final del día yo me quedé como chef encargado después, y después ya me dieron el nombramiento de chef ejecutivo. Estuve por 4 años como chef ejecutivo en el Wyndham, un hotel de 180 habitaciones, con eventos, con room service. Es bastante fuerte. Los 2 primeros años pasé trabajando de sol a sol, pero normalmente cuando uno escoge esta carrera y empieza y ya está en unos puestos altos, pues por lo menos 1 año o 2 años hay que sacrificar bastante para estabilizar la operación y después poder seguir adelante. Y después de eso me salió la oportunidad de venir a trabajar acá en el Bankers Club. Es un club privado ubicado en el piso número 31 del edificio La Previsora, y bastante demandante, ¿no? Pero tengo unos comensales que son muy exigentes, y eso me gusta porque el nivel de exigencia es bastante alto, y eso hace que nosotros seamos más exigentes con nosotros mismos y que saquemos siempre los mejores productos y sacar lo mejor de nosotros también. Entonces, básicamente eso es mi experiencia. Creo que puedo transmitirles no solamente como profesional, sino como desde lo que fui estudiante. Y creo que me había olvidado de comentarles que cuando yo decidí ir a Francia necesitaba herramientas, ¿no? Y lo que hice es estudiar francés, obviamente. Y estudié en la Alianza Francesa, estudié 3 años casi, saqué la suficiencia del B2. En inglés también, bueno, yo mientras estudiaba el colegio, yo tenía clases particulares de inglés. Entonces, cuando ya terminé el colegio, saqué suficiencia en inglés también en la Universidad Católica, y eso me ha abierto bastantes puertas. Créanme que hablar 2 idiomas, aparte de la lengua materna, es realmente un plus en su carrera. Así que si a veces piensan que no somos buenos para los idiomas. No, es que yo no puedo, no, o sea, tienen que esforzarse, porque te abre 3 veces más las posibilidades que puedes tener solamente con hablar español. Y me pasó, yo pude escoger dónde ir a estudiar. O sea, si es que yo no hablaba ni inglés ni francés, me tocaba ir a estudiar en España, en México, y se limitaba mucho lo que yo hubiese hecho. Pero eso les recomiendo. Primero, voy con las preguntas ya. Matías, ¿qué nos recomienda para empezar en la cocina? Quiero centrarme un poquito en el título que dice: todo el mundo puede cocinar, ya, pero ¿todo el mundo puede ser chef? Es la pregunta. Como decía,
a los que han visto la película Ratatouille, como decía Gusteau, sí, todo el mundo puede cocinar. Tú coges una receta de YouTube, tú coges una receta de algún libro, o la que te enseñó la abuelita, y la haces perfecto y deleitas a tus comensales, pero eso no quiere decir que ya puedas ser chef. O sea, tienes que tener capacidades y tienes que tener compromiso y tienes que tener pasión. Y algo que yo les decía ayer a los chicos es que cuando ya uno está dentro de este mundo, tiene que tener las dos H's que para mí son fundamentales: humildad y honestidad. Eso, uno tiene que ser humilde siempre, así esté en el puesto más alto, y tiene que ser honesto siempre con uno mismo, con sus compañeros de trabajo, con sus empleados, con sus empleadores. Entonces, eso básicamente. ¿Qué nos recomienda para empezar en la cocina? Yo les recomendaría que si es que tú quieres definitivamente seguir esta carrera, empieces por proyectarte a futuro qué es lo que quieres hacer. Si tú quieres abrir un restaurante, si tú quieres ser chef de un hotel, si tú quieres abrir un catering, entonces, o te gusta, por ejemplo, la comida asiática, entonces ya estudias gastronomía, pero tú tienes que tener siempre un plan, el siguiente, tienes que seguir siempre viendo el horizonte. Entonces, ya estudié gastronomía, pero de aquí quiero, como me gusta la comida asiática, quiero ir a estudiar en Japón. Entonces ya vas viendo, estudias japonés mientras estás haciendo tu universidad, haces prácticas, porque es súper importante tener las prácticas, y mientras más jóvenes y mientras más pronto las hagan, mejor, porque ganan más experiencia, entonces se nutren más. Puede uno empezar una profesión por algo que lo podemos considerar inicialmente como un hobby. Honestamente te diría que si es que es un hobby, el hobby puede evolucionar, pero si es que tú quieres hacer algo más, o sea, por ejemplo, es más fácil estudiar ingeniería en sistemas y ir a hacer un curso de cocina particular o puntual, o de estas escuelitas que hay en las que tú estudias un año y tienes una clase de 2 horas por la tarde, así, lo puedes mantener así, ya, pero si tú ya te decides formalmente hacer algo por cocinar ya profesionalmente, entonces tienes que dedicarte 100%, ya puedes transformar ese hobby en algo ya en tu profesión y en tu oficio. ¿Para gastronomía debo ir sí o sí a la universidad? No, no necesariamente. Yo recomendaría a todos ustedes, si es que tienen las posibilidades, obviamente, y si no, buscar las posibilidades. No me refiero a económicas, porque no puedo limitar a eso. No puedo decir, si tienes plata, puedes ir a estudiar. No, buscar las oportunidades, porque en Europa al menos hay escuelas de cocina que te cuestan $1,000 al año ya. Obviamente tienes que pagar allá tu manutención y todo, pero como son parte del Estado, pueden funcionar de esa forma. Y lo que puedes hacer es hablar con las embajadas. Normalmente en la embajada de Francia, ellos tienen una parte que se llama Campus France, en la que te guían a escoger alguna carrera en Francia de lo que tú quieras. Bueno, yo me centro en la gastronomía, y ellos te dan las opciones. Entonces tú puedes gestionar a través de eso para ir a estudiar, y no necesariamente ir a una universidad, sino los 4 años que tú aquí en el Ecuador puedes invertir o que te demoras en estudiar gastronomía, en Europa son 2 años, ¿ya? Obviamente es un poco mayor la inversión, pero digamos que en los 4 años tú te gastas $100,000. En 2 años te vas a gastar 80,000, pero tienes 2 años más ya que has ganado. Entonces tienen que verlo por ese lado de ahí. ¿Hay ramas de investigación en la gastronomía? Claramente sí. Hay algunos institutos que se dedican a hacer esta parte de investigación. Hay restaurantes que hacen investigación. Muchos de los restaurantes de los mejores del mundo tienen un departamento que se llama I+D, que se llama Investigación y Desarrollo. Entonces ellos tienen personal exclusivo solamente para hacer pruebas. Hacen pruebas de productos, hacen pruebas de
de equipos, hacen pruebas de reactivos y en muchos de esos ellos pasan estos productos que han investigado, los ponen en sus menús y son cosas totalmente distintas, o sea, son cosas de locos. Pero también hay muchos casos en que la investigación de algún chef los ha llevado más allá. Hay el caso de un chef que se llama Ángel León. Este chef es un chef español, tiene 3 estrellas Michelin. Él vino hace 8 o 9 años al Ecuador cuando solo tenía 1 estrella Michelin. Él le llaman el chef del mar. Él se ha centrado en hacer investigación sobre las cosas raras del mar, ¿no? Entonces, por ejemplo, él desarrolló el plancton comestible, que es una proteína que tiene un porcentaje muchísimo más alto de la proteína normal. Él investigó la luminiscencia en algunos tipos de pescados. Entonces, hay unos productos que sacaron que tú pones ese polvito digamos, en alguna mezcla y eso brilla en la oscuridad, o sea, es la parte de la luminiscencia que ha sacado y cosas así súper locas. Incluso él ha dado algunas charlas en Harvard a raíz de esto. El seller de Can Roca, también ellos han hecho lectures de todos sus platos o de algunos menús especiales en Harvard. Hay un como podcast de Harvard University. Para los que tengan iPad, se pueden bajar el iTunes University, si es que no me equivoco, y ahí tú buscas Harvard y cosas de cocina, y ahí van a encontrar lectures de algunos chefs que hablan sobre la investigación que han hecho en sus restaurantes y sobre cómo la química se puede ser aplicada dentro de la gastronomía. Para estudiar gastronomía sería una buena idea estudiar en otros países, totalmente. No podemos comparar, no digo por la calidad de enseñanza, sino por la cultura. Porque cuando tú vas, en mi caso particular, yo fui a estudiar a París. Entonces, cuando yo llegué, no era solamente... o sea, las recetas eran casi iguales, ¿ya? En la escuela. Se parecían, obviamente le hacían de una mejor manera, más elaborado, pero tú respiras la gastronomía en el país, en la ciudad, tú respiras la cultura. Entonces, eso te transmite a ti mucha más soltura, eso hace que tú adquieras y absorbas muchos más conocimientos y muchos más, o sea, tú tienes que llegar como una esponjita. Entonces, si te vas a España, si te vas a Italia, si te vas a Francia, siempre vas a terminar aprendiendo muchísimo más. Y después cuando tú haces prácticas en los restaurantes, obviamente esa nutrición del alma, del espíritu, se completa. Incluso yendo a comer en la hueca de la esquina, se puede decir, tú vas a aprender algo. Y me pasó en el 2019 que me fui a un Eurotrip, me fui a España, me fui a San Sebastián y fui a comer los tradicionales tapeos y todo eso. Y créanme que probé unos tapeos que nunca en mi vida me hubiese imaginado el sabor ni nada, pero estuvieron espectaculares y eso wow, o sea, fue como, no sé, como un shock en la parte positiva. Entonces, yo te recomendaría que si tienes la oportunidad, busques la manera de salir del país, de estudiar e invertir, como les digo, o sea, los 4 años que se demoran en estudiar toda la carrera, invertir esos 4 años en hacer 2. Ya haces 2 en Europa, los otros 2 haces prácticas y todo y llegas hecho una máquina de cocinar. Entonces, eso es. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Espero haber podido despejar algunas de sus dudas. Si me preguntan cuál es el mejor país para estudiar, yo les diría Francia. O sea, es la cuna de la gastronomía. Ya
y España, bueno, ellos no son tan clásicos, pero ahora han desarrollado muchas cosas positivas en la gastronomía. Dedicarme solo al campo de gastronomía, ¿qué tan recomendable sería? Si es que tú te vas a dedicar al 100%, eso es lo más, o sea, es lo más recomendable, pero si es que tú tienes temor o si es que tú tienes algún negocio paralelo, es preferible dedicarte a tu negocio primero y después ver algo de gastronomía, porque es una carrera muy sacrificada. Tienes que hacer muchos, valga la redundancia, sacrificios. Es un tiempo bastante, tienes que invertir mucho en aprender cosas. En los hoteles es súper complicado tener, por ejemplo, un fin de año libre, un 24 de diciembre libre, entonces hay que verle por ese lado de ahí. Entonces yo te diría que si estás comprometida y te encanta y te gusta, pues hazlo, pero entra con todo. ¿Cómo ha sido su experiencia personal como chef? Mi experiencia personal ha sido gratificante, o sea, desde la primera vez que serví un plato, cuando yo era pasante, haciendo un huevo frito en una estación de huevos fritos en el Hotel Quito, y el cliente no me dijo nada, o sea, desde ese momento en el que fue la primera vez que yo hice algo para alguien más, hasta el día de hoy puedo decir que es lo más gratificante el preparar algo y que la otra persona lo deguste y que se sienta contenta y llenar esa parte espiritual o del alma con un poco de lo que nosotros preparamos. Conoce universidades en España donde se puede estudiar gastronomía. Hay el Basque Culinary Center, hay una escuela en Barcelona que no me acuerdo mucho. Hay la Escuela de Hostelería de Madrid, hay algunas 3 o 4, hay la San Paul, esa creo que es en Cataluña, puedes buscar por ahí, esas son unas buenas opciones. Sí, en Francia, bueno, el coste de una universidad en España más o menos está en unos 10.000 euros del programa, más lo que tú tengas que vivir allá, que son alrededor de 600 a 800 euros mensuales. Y en Francia, bueno, una escuela, en su momento yo pagué, en la que yo estaba, 20.000 euros, y vivir en París por lo menos necesitas 800 a 1.000 euros. Sin embargo, no todo está perdido, por si acaso. En las universidades, en los países desarrollados como Francia, España, Italia, Alemania, hay instituciones en las que les ayudan para los estudiantes. Ya, por ejemplo, si tienes menos de 26 años, pagas menos pasaje. Si tienes unas tarjetas que te dan en la escuela, que vas a algunos restaurantes y te hacen unas comidas por 5 euros. En Francia hay uno que se llama, que es de alocación familiar, en la que tú llegas a París o a Francia y dices, bueno, yo soy estudiante, no tengo mucho dinero, les presentas el contrato de arrendamiento y ellos te subsidian el 50-60%, que eso también me ayudó un montón. ¿Qué tal es la gastronomía en Argentina? A ver, la gastronomía en Argentina, o estudiar gastronomía en Argentina, es como estudiar aquí en Ecuador, porque son chefs que se han preparado en Europa, o que tienen la preparación en Europa, pero no es lo mismo que ir a estudiar directamente en la fuente. Como te digo, el ambiente solamente de estar en Europa o en otro país como México, por ejemplo, ya te nutre demasiado. O sea, eso es lo que uno tiene que hacer, nutrirse en conocimiento y también en experiencia. ¿Después de cuánto tiempo ves recomendable crear su propio restaurante o considera que es mejor trabajar para una empresa? Como cuando yo era pasante, yo decía, primero voy a dañar lo que no es mío,
para después no dañar cuando ya tenga algo. Es algo un poco burdo, pero a lo que me refiero es que uno tiene que aprovechar cuando está en algún lugar para aprender, para dañar de cierta forma, no voluntariamente, sino porque a veces pasa, y ahí es cuando uno aprende, y ahí es cuando eso se llama experiencia. Entonces, cuando ya tienes esa experiencia y cuando ya estás preparado y dices, bueno, ahora sí, entonces en ese momento tienes que adquirir unos conocimientos aparte, como costos, como matemáticas, como finanzas, como marketing. Algo súper importante que hay en la actualidad, que es el Excel. Tienes que tener un nivel medio a avanzado para que se te simplifiquen las cosas en la cocina. Entonces yo te diría que en ese punto es, primero, nútrete, aprende de las empresas, aprende de restaurantes, de hoteles, y después, cuando ya estés lista o listo, te pones tu restaurante, porque no es nada sencillo, ¿no? Es bastante complicado. ¿Es necesario tener un conocimiento básico de cocina antes de estudiar gastronomía? No, no necesariamente, pero lo recomendable es que vayas leyendo, aprendiendo, investigando cuáles son las tendencias, quién es el mejor, cuáles son los mejores restaurantes, qué es lo que hacen, y de esa forma pues tú ya sabes por qué línea ir cuando estés estudiando, para que tus profesores te puedan guiar también. ¿Cómo puedo descubrir si estoy hecho para estudiar gastronomía si ahora mismo lo veo como un hobby? Qué buena pregunta. Hay muchas personas que, mira, si es que tú puedes conseguir prácticas en algún hotel o en algún restaurante pero de alto tráfico, y puedes aguantar una semana, digamos en un hotel, no sé si estás en Quito, en el Hilton, si estás aquí en Guayaquil, puede ser el Oro Verde, Wyndham, no sé, incluso en mi cocina, si que tú aguantas una semana y tú dices, sí, la verdad, sí creo que aguanto, entonces no creo que haya más que preguntarse. Pero me han llegado a mí, mira, tengo yo ya acá como chef casi 6 años, 8 años de experiencia, y me han llegado pasantes e incluso cocineros que a la semana, ya menos de la semana, dicen, chef, sabe que eso no es para mí, así que muchas gracias, hasta luego. Y eso es un convencimiento de todos los días, ¿sí? Entonces creo que de esa forma tú puedes descubrir si es que estás hecho o no estás hecho para estudiar esto, porque tienes que pensar que nosotros en cocina no tenemos libres los feriados, no tenemos el 31 de diciembre ni el 1, no tenemos navidades, no tenemos algunos momentos, no tenemos fines de semana, no tenemos las noches. Entonces es una vida complicada, pero tienes que adaptarte, y si es que estás dispuesto a hacer ese sacrificio, pues bienvenido. Estudiar gastronomía en Asia podría ser recomendable totalmente, o sea, me encantaría, espero el próximo año poder viajar a Asia, no hacer cursos, pero ir a comer. Es una cultura tan extensa que en cada país hay tantas preparaciones, y en una misma ciudad, dentro de un mismo país, en cada ciudad, hay tantas cosas que, la cultura es demasiado interesante. Por ejemplo, si estás pensando en ir a Asia, yo me iría a Japón. Hay unas escuelas de sushi, o también escuelas de cocina, pero se centran en la parte local también. Hay en Seúl, o sea, en Corea, hay en Tailandia, alguna vez investigué, pero creo que era muy lejos para allá. Pero sí, o sea, como experiencia, como vivir allá, aparte no es tan caro, depende del país. Tailandia, por ejemplo, no es tan caro, en contraparte con Singapur, que es uno de los países más caros de la región. Entonces, puedes ver Indonesia, y tienes la facilidad de que puedes ir dentro de Asia a todos esos países a investigar, a aprender, y yo creo que sería una buena opción. Así que, primer paso, buscar escuelas. Segundo, ¿qué necesitas? Si necesitas aprender algún idioma. Y tercero, pues buscar el financiamiento y tratar de hacer el viaje, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Espero haber despejado sus dudas. Me alegra que haber tenido tantas preguntas, y muchísimas gracias. Espero que no sea la primera ni la última vez que nos veamos, así que
Les mando un abrazo, muchísimas gracias a todos.